digital de Canal Capital. Colombia es una de las naciones con un mayor número de comunidades indígenas en Latinoamérica. Cuenta con 102 pueblos que viven en una lucha constante de representación y reconocimiento social y estatal. Las minorías y los pueblos indígenas están entre las comunidades más marginadas en muchas sociedades. A menudo son excluidos de la participación en la vida socioeconómica y rara vez tienen acceso al poder político y con frecuencia enfrentan obstáculos para manifestar su identidad. Estos obstáculos se multiplican durante el desplazamiento forzado y aumentan los riesgos de protección. En el saber desde el periodista hay poca importancia hacia las comunidades étnicas y una cosa es el sentir, el saber, el percibir, el observar el territorio desde donde uno está, a verlo desde acá. Por ejemplo, cuando tenemos la oportunidad de trabajar en televisión, lo que hacíamos era ir a hablar con los taitas, con los mayores, tomarnos un café, hablar con la gente, y en todas esas historias que uno conocía pues podía retomar realmente la historia, que era lo que se quería contar. ¿Han visto las personas programas o contenidos en televisión realizados por indígenas que evidencien su cultura y raíces? Porque piensan es importante que la televisión cuente con más espacios enfocados en visibilizar estas comunidades y que les gustaría conocer a las personas en particular de los pueblos indígenas de nuestro país. No, pues la verdad para los canales privados es muy difícil tener un espacio para las comunidades indígenas y me parece poco incluyente. No he visto en la televisión nacional que las culturas indígenas muestren su contenido. Sí, en este momento no me acuerdo del nombre, pero sí he visto y pues me ha parecido pues interesante. Es necesario reconocer y asimilar el alcance de las costumbres y la autonomía de los pueblos ancestrales al actuar como interlocutor y propiciar el diálogo y el acercamiento con los pueblos, por lo que se debe trabajar conjuntamente en una representación de las comunidades indígenas. El gobierno le dice no, es terrorista porque a veces se quiere únicamente que las políticas sean desde el orden gubernamental o desde el orden presidencial, desde ahí se tiene que hablar. Entonces pienso que hace falta muchísimo y conociendo lo que está pasando en nuestro país, el periodismo independiente ha desaparecido y hoy sencillamente el periodista tiene que acomodarse a lo que le digan. Me parece muy importante hacerlo porque más que estamos declarados en el año de las lenguas indígenas, sería muy importante que la televisión privada y los canales de interés tuvieran espacios más incluyentes para conocer este tipo de etnias que son tan desprestigiadas y tan olvidadas. La cultura indígena maneja diferentes, digamos, juegos, diferente cultura a la que manejamos pues, los capitalinos y en las diferentes ciudades grandes que tiene Colombia. Me parece que es muy importante ya que pues muchos desconocemos las culturas que tienen los indígenas, que son algo que nos enseña y nos llevan a conocer muchas cosas. Para tener un acercamiento a estas comunidades, se debe partir de un proceso de reflexión sobre la importancia de la televisión y cómo deben verse en ellas reflejadas sus particularidades, necesidades y expectativas de la autorrepresentación, la visibilización y fortalecimiento de los procesos de comunicación para garantizarles la protección de nuestra diversidad étnica y cultural. Nosotros hablamos de primero el ser, valorar el ser, el que ama la tierra, el que aprende a estar rodeado de su prójimo, el que ama la naturaleza, la biodiversidad, el que cree en el Padre Sol, Padre Inti, en ese saber. Entonces el ser, luego el hacer, el estar y por último el tener. Entonces aquí se violan normalmente en los medios de comunicación esos tres pasos y se habla ya desde la imagen.
se juzga desde lo que se está viendo, pero no se va hacia el ser. Y no solamente se viola ese derecho de la cosmogonía indígena, sino también desde la propia educación. Ellos, en cierta forma, se han tenido como marginados, y entonces es importante que todos conozcamos aparte de su cultura, sus necesidades y todo lo que ellos tienen para dar a conocer. Conocer su cultura, conocer sus juegos, conocer el arte y todo lo relacionado a la religión que ellos manejan. Más de pronto sobre sus raíces y los aportes que ellos han hecho de pronto a la sociedad. Su valor ancestral, su memoria histórica, su situación desde el tipo social y tal vez desde su mismo tipo regional. Es importante reconocer la importancia de los pueblos indígenas en la construcción de sociedad, para así generar unos contenidos que evidencien la cultura, raíces y la lucha diaria de esta comunidad a través de la televisión.